Y vamos a seguir hablando de las elecciones, del resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del día de ayer, el triunfo de Juntos por el Cambio a nivel nacional y la derrota del Frente de Todos. Para hablar de este tema, estamos con Nahuel Sosa, es sociólogo, docente. ¿Cómo estás? Buen ¿Qué día. tal? Gracias por la invitación. Bienvenido, Nahuel. Primer análisis de este resultado y cómo el país se tiñó de amarillo. Bueno, un poco lo que decían antes, me parece que es importante diferenciar que muchas de las categorías que teníamos para analizar previo a la pandemia cambian rotundamente, ¿no? Porque nuestras sociedades, y en términos sociológicos, claramente es muy difícil aplicar categorías que uno podía tener en elecciones de alguna manera en la vieja normalidad con lo que está sucediendo en este momento. Dicho esto, me parece que son unas pasos, es decir, queda hasta noviembre un tiempo. Creo que a las derrotas hay que llamarlas por su nombre. El gobierno la asumió la derrota, y asumir una derrota no es ser derrotista, todo lo contrario. Cuando vos asumís una derrota, tenés más posibilidades de revertirla que si la negás. Recordemos con las pasos anteriores, por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri inmediatamente saliendo a negar la derrota, echándole la culpa a los votantes, diciendo que si subía el dólar era por culpa de cómo se había votado. Me parece que acá hubo una diferencia, es que el Frente de Todos registra que hay un mensaje, que hay un malestar y se pone a trabajar en función de eso. Luego, cuando uno tiene que analizar la situación de Juntos por el Cambio o Juntos, bueno, efectivamente lograron con la interna tanto de Manes y Santilli cierta atracción. Efectivamente, digo, se logró con una campaña que en muchos casos fue una campaña que rozó la antipolítica, ¿no? Porque recordemos que hubo dirigentes de Juntos por el Cambio haciendo negacionismo puro y duro con las Malvinas, con los 30.000 desaparecidos. Hubo dirigentes que llamaron, digo, abiertamente a despolitizar, es decir, una campaña que no estaba centrada en saber cuál era el modelo económico, en cuál era el tipo de Estado, cuál era el tipo de sistema de salud público, pero que sin embargo lograron canalizar un descontento. Y sí, obviamente, el dato mayor es el de Milei, ¿no? Que saca casi 14 puntos, que si bien uno puede decir, bueno, algunos te dicen en los 90 la UCD llegó a sacar 15 puntos y a su vez llegó a llenar River, ¿no? Como la UCD, digo, impulsado con el sector más de derecha liberal. Yo creo que sí hay que poner ahí un punto, porque estamos viendo a nivel global un proceso de radicalización de las derechas. Lo vemos con Vox en España, lo vemos con partidos neonazis en Alemania, lo vemos en Grecia, lo vemos Ahora, con, Nahuel, con esto es un Bolsonaro riesgo, en digo, Brasil. porque además estamos hablando son negacionistas de la dictadura, no únicamente es un discurso de derecha económica y liberal, sino que, bueno, representan a un sector que para la Argentina es muy sensible también. Por supuesto, porque a diferencia de los liberales clásicos, vos podés estar o no de acuerdo con los liberales clásicos, pero en última instancia los liberales clásicos abogan por la ampliación de los derechos civiles y políticos, Claro. ¿no? Digo, Sarmiento, Alberti puede estar de acuerdo o no, pero hay un planteo de la educación pública. Acá es un neoliberalismo muy reaccionario, es decir, se amplían los derechos hacia las mujeres, las disidencias y las diversidades, inmediatamente reaccionan de forma virulenta. Se amplía el derecho del IFE o hacia los sectores populares, inmediatamente aparece un discurso que en ciencias sociales llamamos como aporofobia. Aporofobia es la construcción del temor hacia el pobre, esta idea de parásito. Fíjate las veces que Milei trata a los pobres de parásitos. Estamos los que producen versus los parásitos. Pero a ver, yo me quiero quedar con este tema. La oscilación entre oficialismo y oposición va rotando, ¿no? Entre el Frente de Todos y en este caso Juntos. Es como que esta polarización que hay en los últimos años en Argentina le da el poder a uno, le da poder a otro, y es el juego más o menos de la democracia en los países donde están radicalizadas esas posturas, ¿no? Lo que denominamos, si querés, la grieta, entre un lugar y otro. Ahora, ¿es eso lo que pasó en esta elección con la aparición de Milei, o hay un descreimiento en la sociedad con los candidatos tradicionales que se apoya en un Milei quizás sin demasiada convicción de lo que Milei pregona? Porque si vos te detenés a pensar lo que Milei pregona, preocupa muchísimo que el 14% del electorado en la ciudad de Buenos Aires piense así, ¿no? Bueno, a ver, me parece como un punto de vista positivo, nuestro país es un país que tiene muy valorizada la democracia, incluso cuando lo comparas con otros países de América Latina, así como sistema político. La democracia es un sistema político, es una ideología y es una práctica social. Y como práctica social, ayer votó más o menos el 68%, o sea, es un buen número en plena pandemia, ¿no? Y las pasos anteriores, la del 2017 y 2019, fueron del 75% el nivel de participación. Es decir, nuestro país tiene un nivel de participación alta en las elecciones y tiene un nivel de lo que llamamos movilización social o reclamo, es decir, una sociedad que es movilizada, sea por derecha, por izquierda, cuando hay situaciones.
Eso no quiere decir que a uno no le preocupe cierto fenómeno de la antipolítica, que es distinto a la despolitización. Porque una cosa es una persona despolitizada, que no le interesa participar, militar y está en todo su derecho, y otra cosa es una antipolítica. Sí me preocupa esta idea de los discursos de odio, ¿no? Por esto que yo te decía anteriormente, que esto no es, de alguna manera Milei es el capítulo criollo, pero a ver, tengamos en cuenta esto, estamos yendo a una situación que esta pandemia hay una disputa a nivel geopolítico. ¿Y cuál es la disputa? La disputa es si la salida de esta pandemia va a ser con más discursos de odio, con un nuevo proceso de concentración de las élites, o por el contrario, la salida va a ser con más democracia, más Estado. Y sí me preocupa mucho que estos sectores cuestionan la democracia. Ahora, Nahuel, para salir un poco del ambacentrismo, ¿no? Porque analizamos a Milei, es un fenómeno en la ciudad de Buenos Aires, no en el interior, y lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires con este resultado electoral. Ahora, el mismo electorado que le dio la espalda a Mauricio Macri a nivel nacional y a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires en 2019, ahora, de alguna manera, cuestiona al gobierno nacional. ¿Cuál es el descontento ahí? Bueno, ahí obviamente que ese descontento es múltiple, ¿no? Son más alrededor de 14 puntos que se perdieron desde el Frente de Todos del 2000. Bueno, hay que ver a dónde fueron esos, por decir unos 14 puntos, cuántos fueron al FIT, cuántos fueron en su momento. Estaba Labaña, hoy no estaba Labaña con consenso federal, ahora estaba Randazzo. Y obviamente creo que hay un sector importante de la población que puede en su momento haber votado Juntos por el Cambio y en otro momento al frente de Todos. Y me parece que ahí hay que captar ese descontento, ¿no? Y creo que ese descontento puede ser económico, pero también puede ser un descontento en materia de lo que comúnmente llamamos como valores. Digo, no solamente es por el bolsillo, como se suele decir. Obviamente que el bolsillo es lo central, pero también hay otros sectores de clase media o clase media baja que hay otras disconformidades. La propia estrategia del gobierno que apostó a la campaña sanitaria, quizás esa misma estrategia fue la que le jugó en contra, porque apareció la vacunación irregular en el medio y aparecieron las fotos de Olivos en el medio, y centrándose la campaña justamente en lo sanitario, eso fue un boomerang, una implosión. Sí, ahí serán cuestiones que se tendrá que revisar desde el gobierno. Lo que sí a mí me parece es un poco que el eje central debería ser las políticas del cuidado y sobre todo la reconstrucción. ¿Sí? Me parece que hay algo clave que es, bueno, ¿cómo se da la reconstrucción? ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Hay que empezar a discutir en materia de modelo, porque sí es cierto, es verdad que hay dos modelos en juego. En eso hay una realidad. Lo que me parece que falta explicar más cuál es ese modelo, o por lo menos el Frente de Todos tiene el desafío de explicarlo mejor, y a su vez empezar a ver cuáles son las acciones de acá a noviembre. Vos decís, bueno, ¿cuáles son los sectores estratégicos? La industria del conocimiento, Vaca Muerta, la obra pública, un presupuesto que en el 2021 duplica la inversión en obra pública. Se empieza a discutir con seriedad la idea de que el IFE luego se transforme en un ingreso ciudadano. Me parece que ahí hay cuestiones, ¿por qué? Porque es cierto que hay que tener la mirada sanitaria, pero no solo desde el punto de vista sanitario. Esto que parece medio paradójico, hay que pensarlo más, me parece, en políticas del cuidado. La diferencia entre un Estado que te cuida y un Estado que no te cuida. La diferencia, y un Estado te cuida es un Estado que te cuida en todos los sentidos, es decir, porque los impactos de esta pandemia no son solo sanitarios. No, esta pandemia sabemos, impacta en la economía, impacta en nuestros deseos, en nuestras subjetividades, nos cambió a ver la forma de vincularnos con el vecino, con nuestros padres, la forma de estudiar. Entonces, estamos frente a una pandemia que te marca un antes y un después en la historia, y eso supone pensar los próximos años. ¿Cómo vos vas a conectar con nuevas agendas que aparecen? Vos formás parte de Agenda Argentina, que es como el think tank, si se quiere, o el centro de intelectuales del albertismo, por ahí siempre se lo relacionó de esa manera. ¿Cómo crees que el gobierno se va a mover de acá en adelante? ¿Va a intentar buscar culpables? Ayer habló solamente Alberto Fernández, ¿o va a decir, vamos a bancar al presidente Alberto Fernández como suele hacer el peronismo? ¿Cómo te imaginás de acá en adelante? Bueno, me imagino la segunda que vos decías, ¿sí? Me imagino un gobierno, Alberto es una persona de escuchar, es una persona de corregir errores, es decir, y me parece que más allá de la persona, como Alberto, como presidente, que hoy es quien tiene la mayor responsabilidad en ese sentido, sí me parece que el Frente de Todos es una novedad como plataforma política en nuestro país, ¿sí? Es una de las coaliciones más probables de la vuelta a la democracia. Entonces me parece que ahí, sin dudas, el peronismo va a apoyar en este tiempo lo que tiene que ver con la figura del presidente, y quedan 2 meses, estos fueron las pasos, ¿sí? Me parece que, a ver, esto hay que decirlo, digo, acá todavía la elección no está dicha la última palabra, queda hasta el 14 de noviembre,
hay desafíos. Me parece que hubo una buena reacción de reconocer la derrota, de estar dispuesto a escuchar dónde están los errores, y ahí tendrá que haber una colaboración de la cual se dará pensando con esta idea que para mí me parece muy importante, que es conectar. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Cómo se pone en valor la gestión, por ejemplo, con lo que es el plan Tesumo? ¿Cómo se pone en valor que 1 millón de trabajadores ya no pagan ganancia? Es decir, me parece, y cómo se articula. Mira, para mí el Frente de Todos es una de las novedades que uno puede decir más en términos políticos, que no es solo una coalición de distintas identidades políticas. ¿Qué te quiero decir con esto? Está Massa, está Cristina, está Alberto, eso le da un potencial enorme, pero también hay muchos actores sociales. Tenés colectivos feministas, tenés movimientos sociales, tenés movimiento obrero, tenés colectivos culturales, tenés gente que no está organizada en partidos políticos, pero que se identifica con esa coalición. Entonces me parece que es un momento de mucho debate hacia el interior y también de mucho puerta a puerta, cara a cara, de ir a hablar y de poner en claro estos dos modelos. ¿Pero dónde te imaginas que va a poder salir a buscar votos el oficialismo por cómo se ha diversificado el voto justamente en esta elección? Porque ya no hay un Massa o un Frente Renovador como para tratar de sacarle votos, o no hay un Labaña para tratar de sacarle votos. Se ha quedado bien definido el voto en la jornada de ayer. Difícilmente el que haya votado a Manes o a Santilli vote a Victoria Tolosa Paz en el mes de noviembre, pero sí hay un 10% del electorado que no fue a votar. ¿Cómo se lo Es una muy buena pregunta se la que entusiasma a ese 10%? Es una muy buena pregunta. Es cierto que se supone que en el 2019, cuando fueron ya las elecciones, no las PASO, fue 80% el nivel de participación. Acá estuvimos en 68%, o sea, es decir, puede haber una cantidad de nuevos votantes importante, ¿no? Entonces, me parece que ahí primero hay una estrategia que es, bueno, convocar a la mayor participación ciudadana y redoblar la apuesta en muchos barrios. Obviamente, cada vez por los protocolos hubo situaciones que fueron más lentas de lo que puede ser una elección normal, pero convocar masivamente, ¿no?, a votar. Segundo, me parece que hay algo que para mí es importante, que es, ojo con esto de, bueno, los descontentos. Yo no descarto que haya gente que haya votado Juntos por el Cambio y que en noviembre vota al Frente de Todos, ¿no? Capaz no la mayoría, probablemente, pero puede haber un sector con el cual haya que dialogar, porque probablemente muchos de esos votaron en el 2019 al Frente de Todos. Va a haber un cambio, ¿no?, de la campaña. Digo, anticipás que evidentemente se va a reformular esto que vos decías, depositada en un principio en la política sanitaria, en la llegada de las vacunas. Digo, probablemente haya que reformular. Sí, yo creo que hay 3 ejes centrales, que es trabajo, producción y futuro, ¿no? Me parece que esos son los esquemas que uno tiene que pensar en el sentido del trabajo, en el sentido amplio, ¿sí? La producción, en cuáles son los sectores estratégicos y por qué la Argentina acá al 2023 puede salir. Y después la idea del futuro, ¿sí? Del futuro pensado como un derecho, no el futuro, viste, como la incertidumbre que te decía Juntos por el Cambio. Ahora, Nahuel, llega ese mensaje, porque también es cierto que nosotros conocemos la realidad a través de los medios de comunicación, y también es cierto que esta polarización que vemos en las urnas, claramente la vemos también en los medios, en los periodistas. Sí, y también es cierto que hay que agregarle todo lo que está pasando con el capitalismo digital y las redes sociales. Hace poco salió una encuesta en Harvard, se viraliza 6 veces más rápido una fake news que una noticia verdadera, ¿no? Entonces, si tenés una gran cantidad de la población que se entera primero por lo que ve ahora en Twitter, ¿no? Incluso en estos años se han convocado incluso cacerolazos en base a fake news, ¿no? Entonces, me parece que ahí va a haber un desafío de esto que vos decías, de cómo llega el mensaje, y me parece que en ese sentido es claro contar con una ventaja, que es todavía Juntos por el Cambio no definió cuál es su modelo de Estado. O sea, Juntos por el Cambio le puedes agarrar a Vidal, a cualquiera, y no te dice, bueno, yo creo que el Estado tiene que hacer esto en la pospandemia. Yo creo que con el sistema de salud hay que hacer esto. Yo creo que con la deuda externa hay que hacer esto. O sea, está más discutido en términos de valores, si viene el autoritarismo, si suman, si son Argenzuelas, si no son Argenzuelas. Eslogan, que de hecho Argenzuela, bueno, hoy el Juntos por el Cambio con este esquema va a tener mayoría de los 2 tercios en la legislatura.